Hola, vamos a realizar la siguiente práctica en la que veremos aspectos de formato condicional, hipervínculos y protección de datos. Nos vamos a guiar con esta serie de instrucciones y el siguiente archivo. El archivo se compone de una tabla de aceros Charlie. En la tabla tenemos el número, nombre del empleado, departamento, las faltas que ha tenido en el mes y los campos que tenemos que calcular. Tenemos una tabla en la parte de abajo con información adicional y una tabla de búsquedas. Bien, adicional a eso tenemos una hoja de consultas y una hoja de subtotales. Bien, vamos a nuestra hoja de instrucciones. Como primer paso nos pide abrir el archivo. Como segundo paso nos pide calcular el criterio del bono, considerando lo siguiente. Si los días trabajados son igual a 30, coloca el rótulo con bono, de lo contrario coloca el rótulo sin bono. Bien, nos está dando a entender, vamos a utilizar una función si y nos vamos a basar en los datos de nuestra tabla de información adicional. Vamos a calcular el bono. Nos está diciendo que los días trabajados deben de ser igual a 30 para que el empleado tenga un bono. Entonces, según nuestra tabla de información adicional, los días laborales son de 30. Vamos a ayudarnos de este dato y vamos a comenzar nuestra fórmula. La función si, nuestra prueba lógica. Aquí vamos a hacer primero una resta en donde vamos a elegir entre paréntesis. Vamos a poner si nuestros días laborales menos las faltas son iguales a 30, entonces esta va a ser nuestra prueba lógica. Cuando el dato de la celda de días laborales se le reste el número que tengamos en esta celda y el resultado sea igual a 30, entonces ¿qué nos va a mandar? Nuestro resultado va a ser el texto con bono. Y en dado caso de que esta condición, esta prueba lógica no se cumpla, entonces va a ser sin bono. Cerramos el paréntesis y ya nada más aquí tenemos una constante que sería el 30. Si analizamos el enunciado, pues quiere decir que al empleado que trabaje los 30 días, pues se le va a aplicar un bono. Entonces, como los días trabajados y nuestro dato que tengamos en la celda días laborales deben de ser iguales, pues entonces aquí la vamos a cambiar por la referencia de esta misma celda y quedaría de esta manera. Ahora, si yo arrastrara esa fórmula, ¿qué celdas no se tendrían que mover? Pues no se tendría que mover la celda de 31 donde yo estoy tomando los días laborales. Entonces la volvemos absoluta. Y la única que se queda relativa sería la de faltas del mes. Damos un enter y para el primero me dice que tiene un bono. ¿Por qué? Porque no ha tenido faltas y entonces tiene los 30 días laborales. Si yo aquí cambiara esta cantidad por alguna otra, digamos que nada más son 15 días laborales en el mes, pues entonces automáticamente me la debe de calcular mi fórmula y también aparece con bono. Bien, ahorita el ejercicio pues tiene aquí nada más 30. Ahí está. Ok, vamos al enunciado a ver si no omitimos algo. Calcula el criterio del bono considerando lo siguiente. Si los días trabajados son igual a 30, coloca el rótulo con bono. De lo contrario, coloca el rótulo sin bono. Bien, ahí está, ahí lo tenemos. Ok, ahora tenemos que arrastrar esa fórmula. Clic derecho. Y le ponemos nuevamente
Y está, le ponemos rellenar sin formato. Ok, lo podemos arrastrar igual con el clic izquierdo y sin soltar arrastrar, pero pues se arrastra también el formato de la celda. En este caso, pues clic derecho, arrastramos y ya le ponemos rellenar sin formato. Vamos a ver que automáticamente se calculan los resultados. Aquí a los empleados que han tenido por lo menos una falta, ya se manda la leyenda sin bono. Y pues aquí está la solución para la primera instrucción. Bien, ahora vamos a la siguiente. Me pide aplicar un formato condicional, criterio bono, de la siguiente manera. Ok, a los que tengan la leyenda con bono, se le debe de aplicar un color de fuente azul, estilo negrita y cursiva. Y a los que tengan la leyenda sin bono, se les debe de aplicar color de fuente rojo y un estilo de fuente negrita y cursiva. Ok, lo vamos a realizar acá. Seleccionamos nuestra columna a la que le queremos aplicar el formato condicional. Me voy a inicio, formato condicional. Puedo poner nueva regla. Y de la lista que tenemos aquí vamos a seleccionar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Vamos a dar formato a las que tengan un texto específico. Me dice aquí que contiene y yo le voy a poner con bono. Si es con bono, entonces yo le tengo que dar un formato de negrita cursiva y en color azul. Aceptar y aceptar. Ahí se aplica el formato condicional a todas las que tienen la leyenda con bono. Ahora vamos a las de sin bono. Con las celdas seleccionadas me voy otra vez a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, sin bono. ¿Y de qué formato? En negrita cursiva y en color rojo. Aceptar. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Ya se aplicó el formato condicional. Bien, vamos a la siguiente instrucción. Calcular el sueldo mensual. Considera los datos de la tabla información adicional y las faltas de cada trabajador. A los resultados, aplicar formato de moneda con 2 decimales. Calcular el sueldo mensual. Bien, vamos a nuestra tabla. Tenemos el sueldo mensual y como información adicional tenemos que el sueldo diario es de 150. Entonces, vamos a calcular primero las faltas para poder multiplicar los días que restan por 150. Bien, vamos a poner un igual. Y vamos a calcular las faltas, entre paréntesis. Vamos a poner nuestros días laborales menos las faltas. Y todo esto lo vamos a multiplicar por, en este caso, el sueldo diario, 150. Aquí tenemos nuestra fórmula, también la podemos hacer con producto. O, pues, en este caso, pues más sencillo así. Volvemos a absolutas las celdas que no tenemos que mover al arrastrar la fórmula. En este caso serían las celdas que se encuentran en la tabla información adicional. Y aquí estamos pidiendo al Excel que reste de nuestros días laborales las faltas del trabajador y a los días restantes los multiplique por la cantidad de 150. Damos un Enter y aquí tenemos el sueldo mensual para el trabajador. Número 1. Arrastramos
y ahí tenemos los resultados para los demás trabajadores. Si yo voy a alguna de las fórmulas que tengo aquí, puedo observar que solamente la referencia relativa se desplaza y las referencias de la tabla información adicional pues siguen en el mismo lugar. Ahí tenemos. Bien, ahora vamos al siguiente enunciado. En el punto anterior dice que a los resultados se debe aplicar formato moneda de 2 decimales. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos con la siguiente instrucción. Bien, la siguiente dice calcular el importe de despensa considerando lo siguiente. Si los días trabajados son mayores o iguales a 28, entonces se les debe de asignar el 10%, pero del sueldo mensual. Entonces, aquí tenemos nuestra prueba lógica. Vamos a ocupar la función sí. Y aquí estamos realizando otra operación. De lo contrario, asigna un 0. Utilizar la función sí. Y a los resultados aplicar formato moneda con 2 decimales. Considera los datos de la tabla información adicional. Ok, vamos a aplicar solo las que hayan trabajado 28 o más días, el 10% del sueldo mensual. Vamos a dar un igual. Vamos a poner la función sí. Y ahora vamos a realizar nuestra prueba lógica. Vamos a tomar en cuenta nuevamente aquí lo que serían las faltas del mes. Y los datos de nuestros días laborales. Seleccionamos días laborales menos las faltas del mes. Y esto lo ponemos entre paréntesis. Menos las faltas del mes. Si este número, si el resultado de esta operación es mayor o es igual a 28 días, entonces nos dice que debemos de aplicar el 10% del sueldo mensual. ¿Cómo se calcula el 10%? Pues multiplicamos el sueldo mensual por el 10% que tenemos aquí de la despensa. Ponemos una coma. Ahora nos pide un valor si falso. De lo contrario, según la instrucción, nos debe de regresar el número 0. Ok, aquí tenemos nuestra prueba lógica. Si el resultado de esta operación es un número que está ya sea 28 o más de 28, entonces Excel lo que va a hacer es calcular el 10% del sueldo mensual, y si la condición no se cumple, si la prueba lógica no se cumple, entonces me va a regresar un 0. Cierro paréntesis y nada más vuelvo a absolutas las celdas que al arrastrar la fórmula pues no es necesario que se muevan. En este caso sería la de la tabla de información adicional. Doy un clic y pongo F4. Esta sí se debe mover. F6 se debe de mover. Y D33 el 10% no se debe mover, entonces la vuelvo absoluta. Doy un Enter y ahí tenemos el importe de la despensa. Ya nada más en este caso arrastro. Y ahí tenemos el cálculo del importe de despensa para los empleados. Aquí como el empleado pues trabajó menos de 28 días, se le aplica un 0, al igual que los que tenemos acá. Y a los demás pues se les calcula el 10%. Si yo doy un doble clic en esta fórmula, puedo observar que efectivamente me está tomando las cantidades del, en este caso, cuarto empleado, las faltas del mes, el sueldo mensual, y no se movieron las referencias a la tabla información adicional. Bien, ahora vamos a calcular el paso número 6. Nos dice calcular el importe del bono considerando lo siguiente. Si los días trabajados son igual a 30,
asigna el 15% del sueldo mensual. De lo contrario, asigna un 0. Utilizar la función sí y en los resultados aplica formato moneda con 2 decimales. Considera los datos de la tabla información adicional. Bien, cuando el empleado haya trabajado todos los días laborales, pues se le debe de asignar el 15% del sueldo mensual. Ok, vamos a introducir la función sí. Y nuevamente aquí debemos de calcular pues que los días trabajados sean igual a los laborales. Vamos a restar los días laborales menos las faltas que haya tenido el empleado en el mes. Cerramos paréntesis. Y si esto es igual, nos dice el enunciado que igual a 30, pero ese 30 pues vamos a hacer referencia a los días laborales que tenemos aquí. Cuando el empleado haya trabajado todos estos días laborales, coma, entonces me debe de calcular un importe bono del 15% sobre el sueldo mensual. Calculamos el 15%, el sueldo mensual por, y buscamos en nuestra tabla el porcentaje del bono. Ahí lo tenemos. De lo contrario, nos debe de regresar un 0. Cerramos paréntesis. Y ahora que tenemos aquí, vamos a volver a absoluta las celdas que no se necesitan mover, que en este caso pues serían las celdas que seleccionamos de la tabla de información adicional. Entonces es la de 31, de 31 y la de 34. Las podemos identificar por los colores. Ok, ya que tenemos esto, damos un enter y ahí calculamos lo que sería el importe bono. Arrastramos para los demás empleados y ya se calcula el bono. A los que tienen sin bono, pues aquí tendrían 0. Otra forma que podemos hacer aquí, pues nada más es hacer referencia al texto que tenemos en la columna criterio bono. Cuando esta celda sea igual a con bono, entonces le aplicamos el 15% y si no se cumple, pues el 0. Esa sería otra forma. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Ya se aplicó el formato moneda, ¿sí? Ahora vamos con el importe. Paso número 7 dice calcular el impuesto considerando el 3% de la suma de las percepciones y a los resultados aplica formato moneda con 2 decimales. Considera los datos de la tabla de información adicional. Ok. En la tabla de información adicional tenemos lo que es el impuesto del 3%. Lo tenemos que considerar en nuestra fórmula. Bien. Sobre el total de las percepciones, que en este caso las percepciones pues van a ser el sueldo mensual, el importe de la despensa y el importe del bono. Bien, vamos a calcular ese importe. Vamos a realizar un producto, una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar aquí? Vamos a multiplicar la suma de todas las percepciones por nuestro 3% que tenemos en la tabla de abajo. Ok, vamos a calcular primero aquí la suma. La suma de todas nuestras percepciones, cerramos paréntesis, coma, ponemos una coma, es porque estamos utilizando la función producto. Vamos a multiplicar el resultado que nos da esta suma por el 3% que tenemos en nuestra tabla de información adicional. Ahí lo tenemos. Cerramos el paréntesis y volvemos a absoluta la celda que no queremos, o la celda que queremos que se mantenga constante con F4. Ahí la tenemos, damos un enter y ahí está el 3% para el primer empleado sobre el total de las percepciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Arrastramos para los demás empleados y ya tenemos el impuesto para cada uno de ellos.
Bien, ¿qué es lo que sigue? Calcular el sueldo neto y nos indica que es el total de percepciones menos el total de deducciones, que en este caso serían los impuestos. A los resultados se aplica formato moneda de 2 decimales. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, el sueldo neto va a ser la suma de mis percepciones menos el importe del impuesto. Damos un enter y ahí tenemos el sueldo neto. Arrastramos para todos los demás empleados y ahí lo tenemos. Bien, siguiente paso. Nos pide aplicar formato condicional a la columna sueldo neto de la siguiente manera. A los sueldos netos que sean mayores o iguales a 4.500, un color de fuente verde y en estilo negrita y cursiva. Mayores de 4.500. Bien, vamos a seleccionar nuestra columna, nos vamos a formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de celda mayor o igual a 4.500. Y le vamos a poner un formato negrita cursiva y en color verde. Aceptar y aceptar. Ahí lo tenemos. A todas las celdas que son mayores o iguales a 4.500 son verdes en formato negrita cursiva. Ahora vamos con el siguiente formato condicional. Dice a los sueldos netos que sean menores a 4.500 aplicar una fuente roja en negrita cursiva. Bien, ya está seleccionada mi columna. Vamos a formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de celda menor que 4.500. Nos vamos a aplicar el formato en negrita cursiva y en color rojo. Aceptar y aceptar. Y ahí lo tenemos. Bien, si alguna de estas, vamos a cambiarlo aquí, por ejemplo, aplicamos formato condicional a este empleado, dice con bono. Si llegara aquí a tener una falta, automáticamente este BD cambiará sin bono y en color rojo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con las cantidades que tenemos acá. Cuando el sueldo sea menor a 4.500, automáticamente deben de cambiar a rojo, si es que sea el caso. O llegar a subir el sueldo, pues automáticamente a verde. Ok, vamos con la siguiente instrucción. Nos pide calcular la información de la tabla búsqueda. Utilizar funciones de búsqueda, excepto donde se encuentra el número de empleado. A los importes aplica formato de moneda con 2 decimales. Bien, nuestra tabla búsqueda sería esta y nos dice que apliquemos las funciones de búsqueda a estas celdas menos a la que tiene el empleado. Ok, vamos a aplicar aquí una validación de datos para que sea mejor la búsqueda de datos. Vamos a seleccionar la celda que tenemos del número del empleado. Nos vamos a ir a la ficha datos, herramientas de datos, y aquí tenemos la herramienta validación de datos. Vamos a, en este caso, a crear una lista. Una lista y de origen, en el origen vamos a seleccionar los números de empleado que tenemos en la parte izquierda de nuestra tabla. Quedaría de esta manera. Damos a aceptar. Y ahora sí tenemos una lista aquí para hacerlo más interactivo. Ok. Bien. Parece que estaba el número 2. Vamos a dejarlo en el número 2. Ahora vamos a ocupar funciones de búsqueda
para encontrar los datos que nos solicita esta tabla. Primero nos pide el nombre del empleado. Bien, vamos a ocupar buscar V. ¿Por qué buscar V? Porque si ocupara buscar necesitaría primero ordenar los datos. Y eso pues me llevaría más tiempo. Y los resultados que arroja buscar pues no son siempre, digamos, coincidencias exactas. Por eso vamos a ocupar buscar V. Y ahora buscar V nos pide seleccionar el valor buscado. Ok, el valor buscado en este caso estaría en la celda. Ahí está. La celda donde tenemos nuestra lista, nada más que aquí la tapa la fórmula. Sería la celda I31. Ese va a ser el valor que vamos a buscar en nuestra tabla. Ahora nos pide la función buscar V una matriz, la matriz de datos en donde vamos a buscar este valor. Y cuando nos pida la matriz de datos, entonces vamos a seleccionar toda nuestra tabla. La seleccionamos de esta manera. Ahí está. Y seguimos con nuestra función. Ahora nos pide un indicador de columnas. El indicador de columnas son los datos que yo quiero regresar. Si Excel encuentra en toda esta matriz de datos, pues el valor que yo ingresé al principio de mi función o como primer argumento. Bien, vamos a darle un indicador de columnas. Ese indicador de columnas se empieza, en ese caso yo quiero regresar aquí el nombre del empleado. Vamos a ver en qué columna está el nombre del empleado. Para empezar a contar las columnas se empieza desde donde nosotros iniciamos la selección. En ese caso, esta sería la primera columna, esta sería la segunda, tercera, cuarta, quinta y así. Vamos a indicarle a Excel que yo quiero la columna número 2, pues en la columna número 2 se encuentra el nombre del empleado. Bien, vamos a seleccionar número 2, coma, y le vamos a dar a nuestra función una coincidencia exacta. Y para indicar la coincidencia exacta se pone el argumento falso. Vamos a darle doble clic y vamos a cerrar el paréntesis. Ahí lo tenemos. Ahora solo hace falta volver absolutas. Volver absolutas las referencias que necesitamos siempre constantes en nuestra fórmula. En este caso sería tanto el valor que yo voy a buscar, esta celda se debe de mantener constante, absoluta, no se debe de mover si yo arrastro esa fórmula. Le pongo F4 y también no se debe de mover pues toda la matriz de datos donde yo estoy buscando este valor. Selecciono y presiono F4 y por último presiono Enter. De esta manera me regresa lo que sería el nombre del empleado, dependiendo del número que yo ponga aquí. Si yo selecciono otro número, pues automáticamente me lo cambia, ¿sí? Esto lo está haciendo porque yo indiqué aquí como referencias en mi fórmula la celda I31. ¿Qué tengo en esa celda? Pues el número del empleado. Ok, ahora necesitamos completar la celda departamento. Vamos a arrastrar toda nuestra fórmula. Y vamos a ir cambiando el indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra la de el departamento? En la columna número 3, 1, 2 y 3. Le vamos a cambiar aquí por 3. Enter. Ahí tenemos ventas. Ahora el importe de despensa. El importe de despensa, ¿en qué columna se encuentra? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Ahora el importe del bono, ¿en qué columna se encuentra? Es despensa, esta será la 7, el importe sería el 8, el importe del bono 8. Y el sueldo neto se encuentra en la columna número 10, sería 8, 9 y 10. Ahí lo tenemos. Vamos a ver los datos de algún empleado, a ver, del empleado número 1.
El empleado número 1 es Juan, del departamento de ventas. Vamos a ver. Juan, del departamento de ventas, bien. Tiene un importe de despensa de 450. Un importe de bono de 675. Bien. Y un sueldo neto de 5,456.25. Y aquí lo tenemos. Ok, entonces podemos ver que está correcta nuestra función buscar v. Y ahora solo hace falta volver, en este caso, en formato moneda, las celdas que tenemos aquí. Formato moneda con 2 decimales, parece que pide. Sí. Entonces, seleccionamos nuestras celdas. Clic derecho. Formato de celdas. Categoría moneda con 2 decimales. Y aceptar. Podemos seleccionar aquí el símbolo si lo deseamos. Un símbolo de español México. Y aceptar. Ahí lo tenemos. Y automáticamente aquí cuando cambio, pues se buscan los datos que le corresponden a ese número de empleo. Bien, ahora vamos a ver qué sigue. Realizar la validación de datos a la celda L31 en forma de lista, de tal manera que solo acepte los nombres de los empleados del rango desde B6 a B26 en la celda L31. Bien, podemos poner nuestro cuadro de nombres. L31 nos lleva a nuestra celda L31 y aquí nos dice que pongamos la lista. Bien, vamos a ir a la ficha datos, a validación de datos, seleccionamos permitir una lista y el origen va a ser de B6 hasta B26. Ahí lo tenemos, es toda una lista de empleados. Quedaría así nuestro criterio de validación. Damos a aceptar. Ahora ya nuestra celda L31, pues ya tenemos aquí los nombres de los empleados. ¿Qué más sigue? Aplicar formato condicional con fórmula de tal manera que cada vez que se cambie el número de empleado en la tabla búsqueda, se sombreen todos los datos en color amarillo en la nómina de la parte superior. Ok, cada vez que se cambie el número de empleado en la tabla búsqueda, se sombreen todos sus datos en color amarillo. Cada que cambie este número, se deben de sombrear en mi tabla de datos todos los datos de este empleado. Lo vamos a realizar. Para ello se va a requerir un formato condicional con fórmula. Bien. Ok, ¿a qué celda les vamos a aplicar el formato condicional? Dice que todos los datos en nuestra tabla. Entonces vamos a seleccionar todo. Nos vamos a ir a... Vamos a tener aquí las referencias presentes. Vamos a ocupar A6 y vamos a ocupar... Esta celda sería I31. Bien. A6 y también la celda I31. Ok, ya seleccioné todos mis datos. Me voy a formato condicional, nueva regla. Y aquí vamos a buscar una que me permita introducir una fórmula. En este caso, busco en mis tipos de regla alguna que me permita hacer eso. Y tenemos aquí, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que poner el igual para indicar al Excel que vamos a introducir una fórmula. Y vamos a hacer referencia primero a nuestra celda A6. Es en donde tenemos nuestro primer dato. En este caso, el dato del primer empleado Juan lo tenemos, inicia desde la celda A6. Cuando la celda A6 sea igual al dato que tenemos en la celda I31,
Entonces, ¿qué me lo sombré? ¿Vale? Cuando el dato que yo ponga en cualquiera de las las celdas que yo tenga en la columna A sea igual al dato que yo tenga en la celda I31, entonces que lo sombré de color amarillo. Bien, estamos aplicando un formato condicional con fórmula y vamos a imaginar que esta fórmula se arrastra por todas estas celdas y al arrastrarla hacia abajo, pues se debe de ir cambiando el número que tenemos aquí. Pero al arrastrarla hacia los lados, no debe de cambiar la columna A. ¿Por qué? Porque en la columna A tengo como referencia los números que yo voy a poner en la celda que yo tengo aquí. Entonces, para que al arrastrar esa fórmula hacia los lados no cambie la columna en mi fórmula, entonces yo la tengo que volver absoluta. ¿Cómo lo hago? Pues pongo un signo de pesos, un signo de moneda, al inicio de la columna que yo quiero volver absoluta. El 6 hace referencia al número de fila. La fila, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, pues sí debe de ir cambiando, porque son 21 empleados los que yo tengo. Ok, ahora el dato de la celda I31 debe de cambiar. El dato que yo tengo en esta celda al arrastrarse la fórmula, debe de cambiar la referencia a esa celda. Pues no. Entonces, todo esto lo vamos a volver absoluto. Igualmente vamos a añadir un formato moneda al inicio ya tanto de la columna como de la fila. Y ahora que ya tenemos nuestra fórmula estructurada, vamos ahora sí a darle un formato. Dice que debe de ser un color amarillo, pero de sombreado. Entonces vamos a relleno. Aquí tenemos el sombreado amarillo. Aceptar. Y damos clic en aceptar. Ok, si se dan cuenta, automáticamente me sombreó el número 15. ¿Por qué? Porque está comparando la celda que yo tengo en mi fila A, en mi columna A, en este caso, con el número que yo tengo aquí. Cuando Excel encuentra el número 15 en esta columna A, automáticamente va a sombrear todos los datos de esa fila y de la selección, obviamente, que yo puse. Ok, vamos a ver si funciona. Aquí vamos a ponerle el número 18 y vean cómo automáticamente cambia en la parte de arriba. Vamos a poner el número 20 y también me sombrea los datos del empleado que yo elija en mi tabla de búsquedas. Ahí lo tenemos. Ok, bien. Siguiente instrucción. Realizar en la hoja consultas las siguientes actividades. Esta ya sería para nuestra otra hoja. Aquí ya terminamos con esta hoja, con lo que nos pide la práctica para toda esta tabla. Aplicamos función sí, función producto, aplicamos comparaciones, aplicamos sumas, aplicamos formatos condicionales para resaltar las celdas. También formato condicional con fórmula, aplicamos la función buscar v. Y bueno, ahí quedó esta tabla. Para nuestra hoja consultas, vamos a ver qué es lo que pide la práctica. Nos pide calcular la información de la tabla consultas, utilizar la función contar sí. Contar sí para la tabla consultas. Ok, aquí la tenemos. Bien. Vamos a contar el número de empleados con bono. Ok, vamos a iniciar con contar sí. Contar sí. Vamos a seleccionar el rango. En este caso el rango se encuentra en la hoja nómina. Vamos a dar un clic en nuestra hoja nómina. Vamos a seleccionar toda la columna de criterio de bono. Y en nuestra parte de arriba, en nuestra barra de fórmulas, vamos a dar una coma. Y ahora vamos a poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Que diga con bono. Cerramos paréntesis. Damos un enter.
Y automáticamente nos regresa a la hoja consultas y nos dice que son 5 empleados con la leyenda con bono. Eso rápidamente los contamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ok, ahora vamos a calcular los empleados sin bono. Igualmente con contar sí. Nos vamos a la hoja nómina. Seleccionamos nuestra columna criterio bono. Y en nuestra barra de fórmulas vamos a poner el criterio sin bono. Ya que tengamos estructurada aquí la fórmula, damos un enter y automáticamente nos regresa el resultado. Serían 16 empleados sin bono. Vamos ahora con los empleados con faltas. Vamos a dar contar sí. Ahora vamos a seleccionar la columna que nos ayude para calcular los empleados con faltas. En este caso serían la columna faltas del mes. La seleccionamos. Nos vamos a nuestra barra de fórmulas. Ponemos una coma y ahora ponemos el criterio. En este caso, pues el empleado sin faltas tendría que ser... A ver, si es sin faltas... No, el empleado con faltas me dice. Ok. Con faltas, pues entonces tendría que ser mayor a 0. Solo vamos a poner mayor a 0. Cuando este criterio se cumpla, pues que lo cuente. Aquí vamos a ponerle a aceptar. Ah, es que estoy introduciéndole 5 comillas. Ahí está. Bien, ahí tenemos que son 16 empleados con faltas, que corresponde a los empleados a los que no se les otorgó bono. Bien, ahora esta misma fórmula la vamos a copiar. La vamos a pegar de esta manera. Y lo vamos a dejar así. Si en la columna... Si en el rango de D6 a D26 de la hoja nómina Excel encuentra alguna que tenga un 0, entonces que la cuente. Y me dice que son 5 y corresponde pues a los empleados a los que se les otorgó bono. Ahí tenemos ya la tabla consultas. Vamos a ver qué más nos pide la práctica. Calcular el importe de sueldos netos por departamento, utilizar sumar sí. Y a los resultados aplicar formato moneda con 2 decimales. Bien, aquí tenemos la tabla, importe de sueldos netos por departamento. Vamos a calcularlo con la función sumar sí. Ingresamos la función sumar sí. Nos está pidiendo un rango. Vamos a ese rango. Ese rango lo vamos a tomar de nuestra hoja nómina. Ese rango debe de hacer referencia a donde nosotros vamos a buscar el segundo argumento de nuestra función sumar sí, que sería el criterio. En este caso solo queremos a los que sean de ventas. Entonces vamos a tomar una columna en donde se haga mención de los departamentos. Y pues sería la columna departamentos. Vamos a seleccionar esa columna. Voy a ingresar una coma en mi barra de fórmulas. Ahora me está pidiendo un criterio, en este caso que sea ventas. Y si Excel encuentra ventas en todo ese rango que yo seleccioné, que me sume, en este caso, los sueldos netos, que es lo que está pidiendo la práctica. Los sueldos netos los vamos a seleccionar igual de esta hoja. Y por último cerramos nuestra función. Damos un enter. Y aquí tenemos los sueldos netos, pero solo del departamento de ventas. Vamos a aplicar de una vez formato moneda. Formato moneda con 2 decimales. Ahí lo tenemos.
¿Podemos arrastrar esta fórmula? Yo creo que sí, pero vamos a necesitar volver absolutas las referencias que yo tenga aquí de la hoja nóminas. Volvemos y esta referencia, bueno, este concepto lo podemos hacer con referencia, ahí está, ventas, y nuestra fórmula quedaría así. De la hoja nóminas, del rango C6 a C26, busca el criterio que yo tengo en la celda D6 y suma los datos que encuentres en este rango. Ok, vamos a dar un enter, ahí está. Y ahora necesitamos solamente arrastrar nuestros datos y verificamos que efectivamente vaya tomando los nombres de los departamentos. Aquí tenemos recursos humanos, aquí tenemos compras, aquí tenemos cobranza. Ok, estoy haciendo referencia hacia los departamentos que yo tengo aquí porque estas leyendas son iguales a las que yo tengo aquí. Si fuera diferente, por ejemplo, aquí no sé, si en vez de cobranzas sean cobranzas, entonces ahí ya cambia y me estaría regresando datos incorrectos. Entonces hay que verificar que todo esto que yo estoy realizando sea lo mismo, o sea, esté escrito de la misma manera que en la columna departamento de mi hoja nómina. Ok, de esta manera calculamos los sueldos netos por departamento y ahora nos pide una suma. Lo vamos a hacer aquí con autosuma. Automáticamente se aplica esa suma y pues doy un enter. Ahí tenemos la suma. Bien. Ahora, el siguiente paso nos pide insertar un gráfico con los datos de la tabla importe de sueldos netos por departamento sin incluir el total. ¿Qué tipo de gráfico debe de ser? Un gráfico de barra apilada en 3D. No debe de mostrar una leyenda y bueno, todas estas características. Vamos primeramente a insertar el gráfico, barra apilada en 3D. Ok, vamos a seleccionar los datos, el total no. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a ir a la ficha insertar. Podemos abrir las opciones avanzadas para ver todos los gráficos o podemos, dependiendo de la versión de Excel, podemos ingresar aquí al apartado de gráficos de barras y columnas y buscamos los gráficos de barra. Nos pide un gráfico de barra apilada en 3D. Aquí tenemos barra apilada en 3D. Lo seleccionamos. Nos inserta este gráfico. Ya nada más lo arrastramos hacia la parte de abajo para que se vea. Lo podemos hacer un poco más grande para que se vean los datos de nuestro gráfico. Y ahora sí vamos a incorporar las características que nos solicitan. Nos pide no mostrar leyenda. Ok, y ya no se muestra leyenda en el gráfico. Mostrar valores. En este caso los valores hacen referencia a las etiquetas de datos. Bien, vamos a insertar etiquetas de datos. En mi versión están en la ficha diseño de gráfico, agregar elemento, etiquetas de datos. En otras versiones pueden estar solamente aquí en la ficha diseño y por aquí en esta parte tenemos etiquetas de datos. Ok, yo la voy a insertar aquí. Se insertan de esta manera. Solo me pide que se muestren los valores de cada una de estas barras. Voy a dar un clic derecho. Un clic derecho a una de las etiquetas de datos. Formato de etiquetas de datos. Y en este cuadro yo puedo seleccionar que solo me muestre el valor. Lo cierro y vean aquí cómo se ha mostrado solo el valor de cada una de esas barras. ¿Qué más pide? Título del gráfico, sueldos netos por departamento. Ok, título del gráfico, sueldos netos por departamento. No sé, ahí está. Sueldos netos por departamento.
Bien. Título del eje horizontal primario sería sueldos. Ok, en la versión de Excel que yo tengo, igualmente se encuentran en diseño de gráfico, en agregar elemento del gráfico, y tenemos aquí los títulos del eje, tanto horizontal como vertical. Primero el horizontal, y nos pide que se llame sueldos. Ok, y ahora vamos con el título del eje vertical. Se debe de llamar departamento. Departamento. Ahí está, departamento. Y ahora nos pide dar formato al gráfico. En este formato podemos hacerlo con algún estilo que ya esté aquí prediseñado. Voy a dejar este. Y ahora nos pide insertar dentro del gráfico un cuadro de texto con tu nombre completo. Bien. Lo podemos hacer con la ficha insertar, texto. Vamos a seleccionar cuadro de texto. Y dibujamos un cuadro de texto en la parte que ustedes gusten, en donde insertemos nuestro nombre completo. Bueno, ya así nada más le voy a poner como ejemplo. Ya dependiendo del formato que ustedes tengan, pues le pueden poner algún color a la fuente y algún formato para que se distinga un poquito más. Ahí está. Es un ejemplo. Y ahora sí nos pide pasar a la hoja subtotales. Bueno, espero y no se les haya hecho difícil esta parte de consultas. Solo fue ocupar la función sumar sí y la función contar sí. Ok, y nada más algunas herramientas de lo que fueron los gráficos. Ahora nos pide nos pide pasar a la hoja de subtotales. Y en la hoja subtotales, primeramente nos pide ordenar la tabla en forma ascendente en relación al departamento. Ok, vamos a dar un clic aquí en nuestra tabla, ordenar y filtrar, orden personalizado. Nos pide que ordenemos por departamento, en orden ascendente, de la A a la Z. Damos a aceptar. Y aquí tenemos ya los departamentos, cobranza, compras, producción, y así cada uno. Ok, ahora realiza los siguientes subtotales anidados. Subtotal que muestra el total de sueldos netos por departamento. Vamos a hacer primero ese subtotal. Total de sueldos netos por departamento. Ok, un clic en nuestra tabla, nos vamos a datos. Nos vamos al grupo esquema y en esquema vamos a tener la herramienta subtotal. Vamos a presionar esa herramienta. Nos aparece el cuadro de diálogos subtotales. Y aquí vamos a hacer para cada cambio en departamento, porque así ordené mi tabla. Nos pide un total, entonces en este caso sería la función suma. Y subtotal que muestre el total de sueldos netos por departamento. Ok. Por departamento y vamos a mostrar el total de sueldos netos. Vamos a desmarcar esta opción que sería reemplazar subtotales actuales para hacer subtotales anidados. Damos un clic en aceptar y ahí tenemos el primer subtotal. Para cada cambio en departamento, mostrar el total de los sueldos netos. Tenemos para cobranza, para producción, para compras, para producción. Bien. Ok, si nos damos cuenta, en esta parte, el subtotal lo está sacando por separado porque aquí producción no tiene acento. Es diferente a la leyenda que nos está mostrando la otra celda, que sería producción pero con acento. Bien,
yo lo voy a dejar así. Ustedes aquí nada más hay que agregar acento para que salga bien el subtotal. Ahora voy a hacer el siguiente. Nos dice un subtotal que muestra el promedio de sueldos netos por departamento. Promedio de sueldos netos por departamento. Bien, un clic en nuestra tabla, subtotales. Para cada cambio en departamento vamos a ocupar ahora un promedio. Y de igual manera sueldos netos. Verificamos que no se encuentra activada la opción reemplazar subtotales actuales y damos a aceptar. Y ahí ya tenemos el promedio por departamento. Y lo muestra en lo que serían los sueldos netos. Vamos con el otro subtotal. Subtotal que cuente el número de empleado por departamento. Que cuente el número de empleado por departamento. Ok, seleccionamos un clic en nuestra tabla. Vamos a subtotales. Para cada cambio en departamento vamos a utilizar la función recuento. Y aquí, como esta función necesita datos numéricos, pues necesitamos una columna que tenga datos numéricos. Y el sueldo neto pues está bien. Verificamos que no está activada la herramienta reemplazar subtotales y damos un clic en aceptar. Y ahí ya tenemos una cuenta por cada departamento de los empleados que tenemos ahí. Tenemos cuenta para compras, para producción, para recursos humanos, para ventas. Bien, ahí tenemos nuestros subtotales. Y ahora nos pide hacer configuraciones de página. Bueno, estas ya para la hoja nómina. Estas configuraciones pues las vamos a encontrar en la ficha disposición de página o en la ficha diseño de página o en la ficha diseño, dependiendo la versión que ustedes tengan de Excel. En configurar página. Aquí tenemos para poner la orientación, el ajuste del tamaño del papel. Márgenes, en esta parte tenemos a superior, inferior, derecho, izquierdo, los márgenes del encabezado y pie de página. Si es que se solicitan, pues se deben poner, si no, no. Y las opciones para centrar la información horizontalmente y verticalmente en nuestra página. También tenemos la ficha encabezado y pie de página. Podemos dar un clic en personalizar encabezado y agregar lo que serían botones, como el número de página, algún texto, y de igual manera para el pie de página. Ok, ya tenemos, nos pide también introducir el encabezado, el pie de página. Y nos vamos a pasar al paso número 21, donde nos pide crear hipervínculos que permitan ir a la hoja consultas y subtotales. ¿Desde qué hoja? Desde la hoja nómina. Bien, vamos a ir a nuestra hoja nómina y tenemos que crear hipervínculos. Vamos a insertar algunas ilustraciones, en este caso algunas formas, que nos permitan ir a esas hojas. Yo voy a insertar unas flechas. Aquí tenemos una. Necesitamos otra para subtotales. Vamos a editar el texto de esta fórmula. Le vamos a poner el nombre de la hoja a la que queremos nos lleve. Consultas y subtotales. Les podemos dar una alineación. Ahí está. Bueno, ya que tenemos las formas, ahora sí vamos a poder agregar nuestros vínculos. Esta nos debe de llevar a la hoja consultas, clic derecho, vínculo. En el cuadro de diálogo insertar hipervínculo vamos a seleccionar lugar de este documento y aquí vamos a tener un listado de las hojas que tiene nuestro libro. Vamos a dar un clic en consultas y damos a aceptar. Ahora vamos con subtotales, clic derecho, vínculo. Vamos a dar un clic en la hoja subtotales, lugar de este documento, subtotales y aceptar. Y ahora estas formas ya nos deben de llevar a esas hojas. Vamos a dar un clic en consultas. Y como podemos observar, pues aquí nos cambia a consultas. Si yo voy a subtotales, pues nos cambia a subtotales. ¿Qué nos pide ahora? Crear en las hojas consultas y subtotales hipervínculos que permitan ir a la hoja nóminas.
Ok, bien, nos vamos a consultas y en esta vamos a pegar aquí también una forma que nos permita regresar. Vamos a borrar esta, vamos a insertar ahora. Podemos insertar cualquier forma. Vamos a insertar. Pues sí, esa, pero que apunte hacia la izquierda. Editar texto, vamos a poner ahora el nombre de nuestra hoja hacia nómina y vamos a alinear ese texto. Podemos darle formato, clic derecho, vínculo, lugar de este documento y que nos lleve a la hoja nómina. Aceptar, damos un clic y ya nos regresa. Y lo mismo pues para la hoja subtotales. Ahora nos pide proteger la hoja subtotales con la contraseña 123. Me voy a la hoja subtotales, a revisar, a la ficha revisar, y en la ficha revisar tenemos la opción proteger hoja. Aquí nada más agregamos la contraseña que nos está indicando la práctica, damos a aceptar y volvemos a introducir la contraseña para confirmarla. Ya con eso protegemos nuestra hoja. Ahora nos pide ocultar la hoja consultas. Y por último guardar el archivo con el nombre nómina y la contraseña de apertura Mac. Bien, ya que terminamos nuestra práctica, pues simplemente guardamos. Archivo guardar como. Y en esta parte es en donde en herramientas podemos agregar en opciones generales pues una contraseña de apertura, nada más de apertura. Y la contraseña de apertura sería Mac. La introducimos y nos pide confirmarla. La confirmamos y guardamos. Ya está el nombre de la práctica con el nombre nómina. Ahí está nómina, guardamos y ya podemos enviar la práctica por medio de la plataforma. Bueno, espero y este video les haya servido para poder completar su práctica. Y pues muchas gracias.